Desafío para la Iglesia en el siglo XXI. A veces es fácil pensar en la problemática de hoy para buscar aplicaciones bíblicas a esa problemática. Pero lo sorprendente es que cuando Cristo dijo a los suyos, yo edificaré mi iglesia, poco tiempo después dijo a su Padre cómo quería que fuese esa iglesia. Ayer mencioné que la descripción de la iglesia en el pensamiento de Jesús está en Juan capítulo 17. Y dentro de esa descripción del pensamiento de Jesús, Cristo está dando propósitos específicos a la iglesia que son inalterables en el tiempo. Porque no importa cuál sea la problemática a lo largo del tiempo, la iglesia siempre tendrá delante de sí un problema y una dificultad. Por cuanto es un cuerpo que no es de este mundo, pero transita en el mundo. Puede ser que haya un tiempo de oscurantismo religioso, como en la Edad Media, o puede ser que haya un tiempo de humanismo exagerado, como en el tiempo actual. Siempre la Iglesia tiene una dificultad en el tránsito. Por tanto, es necesario recordar qué es lo que Cristo pensaba acerca de la Iglesia. Cristo pide a su Padre, y Cristo dice a su Padre, yo quiero, Padre, que la Iglesia sea así. Y esta noche quiero hablaros de el propósito de Jesús en una iglesia vinculada con la palabra. Llamo vuestra atención a Juan capítulo 17 y ahí leemos unos versículos. En la oración de Jesús, Juan capítulo 17, versículo 6. Notad que es uno de los temas más amplios, más extensos en el pensamiento de Jesús. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo dijo a su Padre, en primer lugar en este capítulo, quiero un pueblo nuevo. Lo vimos el domingo, con vida eterna. No un pueblo religioso, vinculado a normas que pueden cambiar en el tiempo. A un pueblo religioso que revestido de una forma externa tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia de ella. No me interesa eso. Quiero un pueblo con una vida nueva, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando tú conoces a Dios en esta dimensión y estás vinculado con Dios, surge inmediatamente el posicionamiento que la Iglesia tiene que cuidar en el tiempo. Estoy refiriéndome un poco al tema del domingo, solo como introducción para los que no pudisteis estar. Y ese posicionamiento de la Iglesia es de relación con el Padre, de hijos al Padre, y en relación entre nosotros como hermanos en Cristo. Porque la Iglesia en el tiempo actual no es un conjunto religioso con una determinada o una variada expresión religiosa, es la familia de Dios, que está en la tierra con un solo propósito: que el mundo vea el carácter de Jesucristo, revelador del Padre, en cada uno de los creyentes. No está llamada la Iglesia a predicar religión, está llamada a vivir a Cristo. Y cuando esto se produce, el conflicto se manifiesta. Estamos en un mundo de oposición a Cristo. ¿Cuándo? Siempre. De la misma forma que Él fue rechazado, así también quienes viven a Cristo serán rechazados. No estoy hablando de que busquemos el martirio, ni muchísimo menos, ni los problemas en nuestra sociedad, tampoco es esto. Lo que quiero deciros es que la fidelidad al propósito de Jesús exige pagar un precio. Luego Cristo dice a su Padre, Padre, yo quiero que estos hombres que están en el mundo
descansen solamente en una orientación espiritual que procede de tu palabra. Por tanto, la Iglesia en el tiempo de hoy, lo mismo que en el tiempo pasado, así como en el tiempo futuro, tiene una misión específica, dentro y fuera: levantar el baluarte de la verdad, que es la palabra de Dios, y ajustar la norma de la Iglesia, y la vida de la Iglesia, y la proyección de la Iglesia, y la individualidad de los creyentes, y el hogar de los cristianos, solo, únicamente, conforme a la Escritura. Ahora hay algo que yo quiero llamar vuestra atención antes de presentar los 3 puntos en los que voy a dividir el comentario de hoy. Primeramente, ¿qué es la palabra? En segundo lugar, las demandas de la palabra. Y en tercer lugar, la consecuencia de la palabra. Pero quiero llamar vuestra atención a algo que parece que a veces nos pasa desapercibido. Cuando Cristo está en la tierra, la Biblia era un libro que se leía cada sábado en la sinagoga. Desde la transmigración de Babilonia y el retorno a Jerusalén nuevamente en tiempos de Esdras y de Nehemías, la palabra de Dios fue tomada como el libro de referencia del pueblo de Israel. Anteriormente habían claudicado en eso, y cuando regresan dicen: Dios tiene un problema con nosotros. Primer problema: hemos adorado ídolos, nunca más ídolos, solamente el Dios verdadero. Segundo problema: le hemos desobedecido, por tanto, para que no le desobedezcamos más, vamos a volver sin condiciones a la Biblia. ¿Y qué hicieron? Dividieron la Escritura, establecieron límites en la Escritura, establecieron una división de mandamientos positivos y de mandamientos negativos, interpretaron la Escritura, etcétera, etcétera, conforme a su pensamiento personal. Isaías ya dijo de ese pueblo: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y mis mandamientos para ellos son como palabras de hombres que le fueron enseñadas. Conocían la Biblia, buscaban la Biblia, estudiaban la Biblia, enseñaban la Biblia, pero no conforme a la voluntad de Dios. Por eso, Jesús enfatiza varias veces en estos textos el pronombre personal tú. Les he dado tu palabra. Las palabras que tú me diste, yo les he dado. Yo le he dado tu palabra, y por esta causa el mundo los aborrece. ¿Qué mundo? El mundo religioso del entorno donde ellos vivían, y luego el mundo en general. Y finalmente dice: la única forma de que este pueblo sea un pueblo santificado conforme a tu propósito es que vivan tu palabra. De manera que lo que Cristo hizo fue simplemente dar a los hombres la palabra sin condiciones procedente de Dios. La palabra que me diste, yo les he dado. Cristo como pastor, el gran pastor de las ovejas. Cristo como maestro, el maestro de los maestros, presenta una exigencia para la iglesia de hoy. Él dijo: yo no hablo nada de mí mismo. Todo cuanto yo digo, lo he oído del Padre, lo he recibido del Padre. No consiste en enseñar la palabra, consiste en sujetarse a la palabra, en obedecer la palabra, porque amas la palabra. La palabra es verdad, todo cuanto es de Dios es verdad. Jesucristo, expresión suprema de la manifestación de Dios. Jesucristo, comunicador absoluto de lo que Dios es. La palabra es una revelación limitada de Dios. La palabra es la revelación que necesita el hombre. No hay duda que es completa con ese propósito, pero no expresa todo lo que Dios es. En cambio, el Verbo sí. Por eso, a pesar de que Dios habló largamente a los hombres en muchos tiempos por medio de los profetas, en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese artículo determinado que está en nuestras traducciones, por exigencia gramatical, no está en el griego. De manera que en el texto griego se lee directamente: nos ha hablado por Hijo. El discurso de Dios se llama Hijo. La expresión absoluta de Dios es Hijo, porque el Hijo como verbo revela absolutamente al Padre y expresa absolutamente a Dios. De ahí que cuando aquellos discípulos, yo creo que nerviosos, muy nerviosos, por supuesto, la última noche,
no saben qué cosa decir, hay uno que le dice, muéstranos al Padre, y nos basta. Y Jesús le dice, ¿cómo es posible? Después de tanto tiempo con vosotros me pidas que os muestre al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo no enseñó la palabra como los maestros. Antes de enseñar la palabra, ejecutó la palabra. Por eso Lucas, en el enlace que hace entre Hechos de los Apóstoles y el Evangelio, dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Vinculado a la palabra, condicionado por la palabra, limitado a la palabra, Cristo es el maestro que tiene un impacto en el auditorio. ¿Sabes por qué? Porque les hablaba, no como lo hacían los escribas y los fariseos. Cuando yo vengo al tiempo de la iglesia actual, me doy cuenta que la iglesia está rodeada de proposiciones, propuestas humanistas. Las propuestas humanistas van en contra de la Biblia. Niegan la Biblia, atacan la Biblia, desvirtúan la Biblia, tratan de alterar el mensaje de la Biblia, pero la palabra de Dios, como palabra absoluta de Dios, procedente de Él, se defiende a sí misma y permanece inalterable en el tiempo. En primer lugar, el otro día, como ya vimos el sábado por la tarde, por la mañana y por la tarde, una carrera, se llamaba seminario de doctrina. No hagáis caso de las palabras de los hombres. Fue un correr por encima de la doctrina, de modo que yo no sé si terminamos más confundidos que aclarados, pero hemos pasado el sábado. He hablado algo, hemos dialogado algo sobre la doctrina acerca de la Escritura, lo que técnicamente se llama bibliología. Olvidémonos de las cosas técnicas. Yo quiero ser muy práctico esta noche. Y hemos reconocido que si la palabra procede de Dios, necesariamente la palabra tiene que ser inspirada por Dios. La inspiración de la Biblia no es el gran discurso teológico que hay que presentar al mundo académico de hoy. La inspiración de la Biblia es la verdad inerrante e infalible que tú y yo tenemos que creer. A veces preguntamos en nuestro entorno evangélico, ¿tú crees en la inspiración? ¡Claro que sí! ¿Estás practicándola? ¿Limitas tu interpretación a lo que la Biblia enseña o quieres interpretar la Biblia conforme a tu pensamiento personal? Es fácil decir creo en la inspiración, es muy difícil mantenerse dentro de los correctos límites de la inspiración. Ahora, Cristo aprecia que lo que enseña es la palabra que procede de Dios mismo. Mirad por favor una vez más el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, no la palabra, la tuya. De manera que lo que yo les he enseñado es el mensaje tuyo, el mensaje procedente de ti, el mensaje que no puede ser alterado. De ahí que cuando el apóstol Pablo habla de predicación del Evangelio, y en esto tendríamos que detenernos largo también, no ha lugar esta noche para esto, pero cuando Pablo habla de Evangelio dice que el único Evangelio válido es el que descansa en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo que yo predico, dice Pablo, es la palabra de la cruz. Y dice el apóstol Pablo, de modo que si un ángel del cielo o yo mismo os anuncio otro mensaje, otro evangelio, sea anatema. Los apóstoles, siguiendo a Cristo, descansan estrictamente en la palabra. La palabra fue la base de enseñanza de Jesús. Ahí en el versículo 8 lo hemos visto. Las palabras que me diste yo les he dado. Es sorprendente leer el Evangelio de Mateo con detenimiento, uno de los bellísimos evangelios, de las 4 grandes narraciones sobre aspectos de la vida de Jesucristo con el propósito salvífico. Cuando tú lees Mateo y entras en el capítulo 5, te das cuenta que el maestro, después de predicar el Evangelio por las ciudades de los alrededores, se sienta para dar lugar al sermón expositivo más importante de la historia de la humanidad. Lo que Jesús hace allí es algo muy simple. Toma partes de la Biblia y dice al auditorio, vosotros habéis oído, y cita el texto, y yo os digo. Esa preposición, pero yo os digo, que hay en algunas versiones, hay que tener cuidado con ella. Esa preposición, pero, indica
un contraste entre algo que procede y algo que sigue, que puede ser algo contradictorio. Lo que Cristo dice, lo que vosotros oísteis, es correcto. Es la palabra. Yo os digo lo que significa. Y automáticamente Cristo, sujetándose a la palabra, da el pensamiento de Dios contenido en la palabra. No estamos en una iglesia que tenga que buscar tecnología bíblica y predicar tecnología bíblica. No estamos en un tiempo en que la iglesia tenga que esforzarse por un conocimiento teológico, intelectual acerca de la Biblia. Es el momento en la historia de la iglesia en que tú y yo tenemos que descender al ABC de la Biblia para practicarlo y vivirlo. Y aquí Cristo nos da la enseñanza. Le enseñó a los discípulos, ¿qué cosa? Lo que estaba contenido en la palabra. Esta esfera de actuación de Cristo produce una distinción de vida en relación con el mundo. Notad el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha aborrecido. La palabra de Dios no encaja en el mundo. Es contraria al mundo. El pensamiento de Dios es incompatible con el pensamiento del mundo. Quiero recordaros, mis amados hermanos, que a veces cuando hablamos de mundo y pensamos en el mundo, automáticamente nuestro pensamiento sale al exterior del lugar, del entorno en donde la iglesia vive, para centrarse en una sociedad aberrante a los ojos de Dios. ¿Qué es el mundo? Bueno, el mundo es toda esa serie de problemas, de carencia de moral, de dificultades de relación, de lo que tú quieras y mucho más. ¿Es el mundo eso? Sí, Señor, es el mundo. Pero no te olvides que el mundo tiene su propia religión. Y la religión del mundo muchas veces es parcialmente tomada de la Biblia. Tú vas a la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, y el mundo tiene una vida de piedad aparente. Y dice el texto de Pablo, ¿por qué motivo, si vosotros habéis salido ya de los rudimentos de qué? Del mundo. Os sometéis a preceptos. ¿De quién? Del mundo. Tales como, no toques, no gustes, no hagas, que tienen en sí mismo apariencia de piedad porque endurece el trato con el cuerpo, pero no tienen eficacia alguna contra los apetitos de la carne. ¿Por qué? Porque son carne. De manera que nosotros, los creyentes de nuestros días, rodeados de dificultades en el exterior y de problemas en el interior, Cristo nos llama a un retorno sin condiciones en relación con la palabra. Además, la base de santificación para la vida cristiana no es posible sin la palabra. Ayer mencioné en la reunión de la mañana algo que sin duda todos vosotros sabéis, pero muchas veces está un tanto lejos del pensamiento cristiano. Leemos el versículo de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y temblor. Y ayer decía que le ponemos un punto al versículo. Y sobre ese versículo nosotros discurrimos intelectualmente sobre qué manera, de qué forma hay que ocuparse de la salvación. Y hemos llegado a problemas de consecuencias irreversibles en la vida de muchos cristianos. Como llegar incluso a dudar de la seguridad de la salvación. El pietismo ha destruido la santificación conforme a Dios para establecer la santificación conforme a los hombres. Os veo un poco serios. Cuando yo era un niño pequeño, he sido víctima del pietismo. En nuestra iglesia, en mi iglesia en Vigo, como en otras iglesias, muchas veces se le ponía el punto al versículo. Yo no era un bendito de Dios cuando era un chico. Era un joven, y en la adolescencia un joven bastante travieso. Y un día hice algo incorrecto en la iglesia. Y saliendo por el pasillo después del culto del domingo por la mañana, un anciano de la iglesia, que era todo gracia, al revés, más bien ley que gracia, se encontró conmigo en el camino y me dijo, ven acá. Y yo fui allí. Y me miró con una cara de no sé qué y me dijo, ¿tú hiciste esto?
Sí. ¿Y tú eres salvo? Yo le dije, sí. Dice, lo dudo. Porque un salvo no hace esto. A un niño de 12 años le hizo pasar la noche más amarga de su vida. Permanentemente a lo largo de la noche yo me preguntaba, ¿soy o no soy? Claro, la gracia de Dios siempre está al lado de aquellos que de alguna manera sufren el palo de la ley. Y el pastor de la iglesia vino por la mañana temprano. ¡Qué casualidad! Ver al pastor de la iglesia esperándome en la puerta de la casa cuando salía para el colegio. Y me dijo, ¿qué tal? Yo le dije, bien. Y dijo, ¿el seguro? Sí. Dime, ¿qué te dijo ayer don fulano? No menciono su nombre, supongo que en el libro de la vida tiene otro, de modo que no menciono. ¿Qué tal? ¿Qué te dijo ayer don fulano? Y yo le dije, nada. Dijo, sí, sí. ¿Qué te dijo? Y yo le dije, pues mire, me dijo que un creyente no hacía eso y me preguntó si era salvo o no. Y él me dijo, ¿y eres salvo? Y yo no le contesté, no me atrevía. Y él me dijo, quiero decirte que aunque hubieras hecho una travesura 20 veces mayor que esa, siempre serás salvo. Y me dio un abrazo y me dijo, voy a orar por ti, para que vivas como un salvo en el colegio este día. Queridos míos, la ley, al margen de la gracia en la palabra, ha asustado jóvenes, angustiado adolescentes y espantado a niños. Cristo era un tremendo tesoro en su tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra que él daba era solamente la palabra procedente del Padre. Y la palabra procedente del Padre es una palabra llena de gracia y de verdad, ¿o no? Ahí tienes la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, la palabra de Cristo. Y las gentes decían, nunca nadie habló como habla este hombre. La palabra procede de Dios mismo. La teología nos enseña que la Biblia fue escrita más o menos en un periodo de 1400 años, entre el primero y el último libro, por 38, 36, 40 autores diferentes. A lo largo de este tiempo, la Biblia fue transmitida a los hombres por distintos hombres en distintos niveles sociales. Hay un boyero recogedor de cabraigos como era Amós, hay un sabio como Salomón, hay un rey como David, hay un estadista como Moisés, hay un pastor que apacienta el rebaño, hay también un hombre sabio que escribe reflexiones profundas. En uno de los libros, que es de Salomón, generalmente, hay también un pescador del mar de Galilea, hay un judío converso rígido de estructura como era Pablo, y todos ellos han sido solamente instrumentos en las manos de Dios para transmitirnos la palabra de Él. Ellos escriben la Biblia, el Espíritu cuida de que la escritura de ellos sea conforme absolutamente al pensamiento de Dios. Y una vez que ellos han escrito el texto bíblico, el Espíritu Santo sopló en el original que ellos estaban escribiendo y le comunicó lo que es único a la Biblia: vitalidad, vida personal. De manera que la Biblia es viva y eficaz, dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Nadie más que la Biblia puede penetrar al interior de tu vida y hacerte distinguir las intenciones del corazón de tus propios pensamientos. Mencionaba el otro día un ejemplo que ilustra esto. Cuando David traslada el arca desde el lugar donde estaba la ciudad de Jerusalén, él había construido una tienda nueva para el arca. David dice, este día es el día más solemne, más importante de la historia de Israel, por tanto vamos a trasladar el arca con todo el boato posible. Yo voy a estar en la cabeza de la procesión, voy a ir desvestido de mis ropas reales, voy a vestirme con un efod de lino solamente, voy a cantar alabanzas al Señor, dando ejemplo al pueblo. Y el arca no va a ser llevada por hombros de sacerdotes, va a ser llevada en un carro nuevo. Él piensa que eso es lo mejor. ¿La intención de David es mala? No, todo lo contrario. Es una buena intención, un buen propósito. Pero Dios había dicho que el arca no sería llevada al estilo filisteo,
sino como él había determinado, a hombros de los sacerdotes. Y al final el día de gozo se convierte en un día de luto, porque un hombre no fue capaz de distinguir las intenciones de su corazón del propósito de su mente. Si David hubiera leído antes el relato bíblico sobre cómo había que llevar el arca, él se hubiera sometido ¿a qué palabra? A la palabra de Dios. Y hubiera sido un día de bendición. La Biblia, como palabra de Dios inspirada, es la base de la enseñanza que Jesús deja a la Iglesia. No otra, solamente esta. La Iglesia tiene que limitar su enseñanza a la Escritura. Escucha lo que dice Pablo. Lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capaces de enseñar también a otros. La enseñanza en la Iglesia de Cristo de la palabra no está en manos de todos. Está en manos de los que tienen el don para la enseñanza. Hombres fieles, por supuesto, pero hombres capaces, aptos para la enseñanza. Yo tuve un profesor de matemáticas cuando estaba estudiando de la asignatura más compleja de mi carrera en cuanto a matemáticas, álgebra financiera. Primero, el problema que él tenía es que nos daba la clase de álgebra financiera a las 3 de la tarde. Debía ser inglés y comer a las 12 el hombre. Pero a las 3 de la tarde, ¿tú sabes lo que es sentarte en el banco de la facultad a las 3 de la tarde? Si comías, tenías sueño. Y si no comías, tenías hambre. De modo que eso ya era un suplicio tremendo. Y luego este hombre era, sin duda, yo creo que podría ser a lo mejor premio Nobel de matemáticas, pero era un comunicador cero. Se ponía nervioso, miraba a los alumnos y temblaba, de manera que cuando alguien no quería que la clase siguiera, ponía en las gradas aquellas antiguas altas una tiza en un pupitre y ¡paf! Le daba la tiza y la tiza iba al encerado y el hombre se volvía todo nervioso y no sé qué y se acababa todo. O sea, todos los compañeros de curso íbamos por la tarde a una academia de gente que sabía para estudiar la materia. La Biblia debe ser leída por todos. Puede ser utilizada por todos para aliento, consolación y ayuda. Los maestros que da el Espíritu Santo son los encargados de enseñar la Biblia. Si tú no enseñas la Biblia en la dimensión de entender que como palabra inspirada es toda útil, vas a tener problemas dentro de tu propia congregación en la edificación del pueblo de Dios. Yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo? Mediante la enseñanza ¿de qué? De la palabra. En la Biblia, siendo la Escritura inspirada por Dios, no hay doctrinas de primer nivel y doctrinas de segundo nivel. La Biblia entera, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, toda la Biblia es doctrina. Indudablemente hay doctrina fundamental y doctrina general. Pero toda la Biblia tiene que ser tratada con el mismo respeto porque es palabra de Dios. La Biblia, toda ella, dice el apóstol Pablo, que como inspirada por Dios es útil para enseñar. Toda la Biblia, toda la Biblia. ¿Lo crees? ¿Estás seguro de que lo crees? Vamos a estudiar esta noche el Evangelio según Mateo. No lo vamos a hacer. Comenzamos el primer estudio del Evangelio según Mateo. ¿Y empezamos en qué capítulo? Lo dudo. Decimos, el capítulo 1 tiene la genealogía de Jesucristo. Por tanto, pasemos al capítulo 2. Te has perdido de vista la esencia del Evangelio en relación con la persona humana de Jesús. No entenderás cómo Dios vincula al rey de los judíos con el mundo gentil. Y no entenderás por qué causa el Espíritu de Dios introduce como vinculación con los gentiles a 4 mujeres. Y no entenderás el por qué 4 mujeres aparecen en esa lista. No porque son pecadoras, sino porque son gentiles. De manera que el Hijo Eterno de Dios viene al mundo de los hombres como hombre, no solo como judío en cuanto a los patriarcas, sino como hombre. Y este admirable Hijo de Dios, el Verbo encarnado, entra en la esfera del mundo para salvar ¿a quiénes? A los hombres.
Por eso el apóstol Pablo, hablando luego de esfera de salvación, aclara y dice, por eso no hay hoy distinciones entre sabios e ignorantes, entre judíos y gentiles, entre hombres y mujeres. El Dios de la Biblia se manifiesta y la enseñanza está ahí. Tenemos que estudiar toda la Biblia. Lamentablemente yo sé que aquellos que son fieles creyentes en la inspiración de la Biblia no enseñan a veces a las iglesias toda la Biblia. No digo que esto ocurra en Sevilla, por favor, ni mucho menos. Nadie me malinterprete en este sentido. Pero yo sé que hay creyentes que nunca han escuchado una exposición del libro de Miqueas. Y sé que hay creyentes que nunca han oído desde el púlpito de la iglesia una exposición sobre el Cantar de los Cantares. Eso es para retiros de matrimonios. Y hay muchos creyentes que no han oído nunca una exposición sobre el libro de Levítico. Quiero decirte que si tú no estudias el libro de Levítico no vas a entender Hebreos. Y quiero decirte que el Dios de la Biblia habla a las personas para crecimiento y para salvación, por medio de su palabra. Algunos me preguntan, ¿cómo fuiste convertido tú? Ya que hemos hecho una confesión antes, hagamos una segunda. Cuando yo tenía 6 años, bajé a un culto de oración de mi iglesia. El pastor de la iglesia aquella noche quería enfocar la oración hacia misiones. ¿Y sabéis de qué predicó el hombre aquella noche? De ese pasaje en donde el Señor dice a Pedro, echa tu red a la mano derecha. Qué versículo para el Evangelio, ¿eh? Sorprendente. Y el hombre dijo a lo largo del tiempo, hemos de orar para que el Señor permita que los que no están en la red del Evangelio vengan a la red del Evangelio, porque si continúan en el agua del mundo se pierden para siempre. Y con 6 años yo me dije, ¿estoy dentro de la red o fuera de la red? Y cuando terminé la reunión fui al pastor de la iglesia y le dije, tengo un problema. Y él me miró. Bueno, no le dije exactamente, tengo un problema, sí, vosotros estáis entendiendo. Tengo un problema. ¿Y cuál es? Que no sé si estoy en la red o fuera de la red. Y el hombre me llevó a una parte con otro hombre, con otro anciano de la iglesia, y me contó una historia de niños. Y aquel versículo me llevó aquella noche a Jesús. Queridos míos, Biblia, solo Biblia, nada más que la Biblia. La base de la enseñanza de Jesús fue la Biblia, y el cristiano no tiene otro estilo de vida que vivir a Cristo. Permitidme enfatizar esto. Yo sé que a veces canso a las personas con el énfasis en este sentido. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que Dios no tiene ningún interés en religiosos. Quiero decirte con la autoridad de la Biblia que la religión no salva a nadie. Y quiero decirte que vida cristiana no es religión, es comunión con Cristo. Y quiero decirte que vida cristiana es simplemente una cosa para mí, el vivir es Cristo. Y quiero decirte que vida cristiana es decir, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esto exige una determinación personal, preguntándote en tu vida si vives a Cristo o vives la religión. La palabra autoritativa de Dios somete la autoridad del mensaje a la exposición de la palabra. Escucha a Jesús. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esta palabra marca distinciones en el pueblo de Dios y el mundo. La primera distinción es que el creyente es diferente al mundo por obediencia a la palabra. A veces la tradición religiosa establece esquemas externos por los que los cristianos nos diferenciamos del mundo. Esto no ocurre en España, gracias a Dios por esto. Estoy feliz viendo a toda la congregación sin corbata esta noche, fantástico. Pero Enrique y su esposa saben que hay países donde todavía es
dogma de fe, la corbata. Todas estas cuestiones no tienen importancia ninguna, y cuando tú preguntas a esta gente, ¿por qué? Bueno, porque soy diferente ¿a quién? Al mundo. No, señor. Yo no soy diferente al mundo. Soy contrario al mundo. No por religión, sino por principio de vida. Yo no puedo vivir la atmósfera del mundo porque no puedo respirar esa atmósfera. De la misma manera, el mundo no puede respirar la atmósfera de Dios porque no es de Dios. ¿Comprendéis la diferencia? La diferencia no está en formas externas, la diferencia está en vida interna. La diferencia no está en hablar de Cristo, la diferencia está en vivir a Cristo. La Iglesia no tiene un mensaje teológico encomendado al mundo, tiene un mensaje experimental. Jesús dijo, me seréis, ¿qué? Testigos. No dijo, vosotros proclamaréis mi testimonio, vosotros me viviréis de manera que el mundo vea a Cristo en cada uno de vosotros. Ayer mencionaba la necesidad del mensaje silencioso para nuestra sociedad. Mirad, queridos hermanos, los que estáis en la universidad, los que estáis en las empresas, los que vivís en relación con el mundo de alguna manera, os daréis cuenta que el mundo está harto de mensajes. El mundo está cansado de mensajes porque ha supuesto fracaso tras fracaso ese mensaje. En el campo político, en el campo social, en el campo universitario, el mensaje es simplemente algo para escuchar y reflexionar, pero sin experiencia o sin vivencia ninguna. El Evangelio no es mensaje, es vivencia de Jesús. Porque el Evangelio no trae el resultado de la intelectualidad, sino de la vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y ese poder de Dios para salvación no está en la intelectualidad de un mensaje, sino en la experiencia transformada de la vida de los creyentes que predican ese mensaje. La palabra es el único medio de santificación. Jesús lo dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la gran antorcha de Dios que ilumina el sendero. Es verdad que la verdad absoluta de Dios es Cristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero dijo también, yo soy la luz del mundo. Verdad y luz en la Biblia van vinculadas, mentira y tinieblas van vinculadas también. La verdad no es la exposición dogmática de nada, sino la vida luminosa de los creyentes. De manera que Cristo, que dijo, yo soy la luz del mundo, inmediatamente dijo, y vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo? En la medida en que yo, luz, me hago luz en vosotros. No podemos olvidar esto. No hay vida de victoria desvinculada de Jesús. Y no hay vida de Jesús desvinculada de la palabra. En nuestro mundo de hoy, el Evangelio exige necesariamente que tú y yo brillemos como la luz de Cristo en un mundo en tinieblas. ¿Hay necesidad de reflexionar sobre esto? Claro que sí. Porque la luz alumbra nuestra senda, la luz de la palabra alumbra nuestra senda conforme a Dios. Mira lo que dice el Salmo 119 para los jóvenes. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con guardar qué cosa? Tu palabra. Bueno, decimos, estos son los jóvenes. Escuchemos la demanda para nosotros. En tu palabra he meditado para no pecar contra ti. Esta es la dimensión. La palabra expuesta santifica al pueblo de Dios y lo conduce por sendas de justicia por amor de su nombre. Cualquier otra cosa es simplemente cubrir de engaño y de apariencia lo que debiera ser la realidad de una vida espiritual. Mis queridos hermanos, la santidad no es una opción. Estamos en un mundo corrompido, ¿es así o no? Claro que sí. La santidad ha desaparecido en el sentido bíblico de la palabra de nuestro mundo. Claro que sí. Es el momento de que la santidad sea visible en la vida de los creyentes. Santidad conforme a la Escritura. Santidad en vinculación con Cristo. Porque antes mencioné ese versículo en donde el apóstol dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿cómo? Pero no concluye Pablo. Dice, porque Dios es
el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Nunca serás santo si no vives a Jesús. En segundo lugar, las demandas en cuanto a la Biblia. Voy a saltarme rápido los puntos. Demandas en cuanto a la Biblia. La primera demanda es predicar la palabra. ¿Cuánto? Dice Pablo, porque no he rehusado de anunciaros cuánto. Todo el consejo de Dios. La iglesia en Antioquía fue una iglesia preparada para enfrentarse al mundo. Y primera iglesia de donde sale un equipo misionero para predicar el Evangelio encomendado a la obra por la iglesia y llamado por Dios, después de un año, ¿de qué? De estudio de la palabra. Por dos impresionantes maestros, Bernabé y Pablo. Cuando Bernabé llegó a aquella iglesia, yo me imagino que aquella iglesia era una iglesia muy curiosa, fundada por personas que dialogaron en el camino, que no tenían mucha experiencia con iglesia, pero había un grupo grande de personas que fueron alcanzadas para Cristo. ¿Creéis que había mucha organización en aquella iglesia? Bernabé fue enviado desde Jerusalén, y Bernabé llegó allí no para reproducir el modelo de Jerusalén, simplemente para llamar a aquella gente a una dirección correcta, que permaneciesen fieles ¿a quién? A Cristo. No viene para decir, Señor, es un momento alto, todo el mundo parado. El sábado a tal hora esta reunión de esta manera, y la otra a tal hora y de otra manera, porque esto se hace en Jerusalén. No, Señor. Dice, señores, esto es la gracia de Dios. Por tanto, hay que cuidar esta iglesia. Vamos a exhortarlos para que permanezcan fieles a Cristo. ¿Y cómo voy yo a evitar que esta iglesia padezca los problemas del entorno en que vive? Enseñándole la palabra. Y durante un año enseñan a mucha gente. Porque una iglesia no enseñada en la palabra produce solamente una cosa: niños en Cristo, que son arrastrados, llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Ahora quiero decirte algo en cuanto a esto. A veces nosotros nos constituimos en defensores de la fe y decimos, yo voy a pelearme por la ortodoxia bíblica. ¿Encuentras algún versículo que te lo dice? La doctrina no hay que defenderla, hay que predicarla. Se defiende sola. Tenemos necesariamente que ir a la Biblia y anunciar la Biblia. Claro, alguien me va a decir, pero te olvidas del versículo que dice, contendiendo ardientemente. ¿Por qué? Por la fe dada una vez a los santos. Nadie te haga variar de la interpretación bíblica y de la sujeción a la Biblia. Que no haya nada en tu entorno que desoriente tu camino. Simplemente tienes la obligación de predicar la Biblia y de interpretar la Biblia. No hace mucho tiempo, en una institución académica en España, hubo que tomar medidas radicales por algo tan simple como charlas de algún profesor con los alumnos en el pasillo. En el aula, ortodoxia, y en el pasillo, mira, no creas que el Jesús de la fe es el mismo que el Jesús de la historia. El Jesús de la historia fue una cosa, el Jesús de la fe otra. El Jesús de la fe nace de la reflexión de la Iglesia. El Jesús de la historia es el hombre que pasó por Palestina. ¿Es eso verdad? Si tú quitas un ápice de la inspiración histórica de la Biblia, quitas la base de fe para creer en la doctrina de la Biblia. Interpretar la interpretación bíblica exige dos cosas para terminar para rápidamente. Una de las cosas que hay que hacer en la exposición bíblica es interpretar la Biblia, ¿es así? No conforme a los principios teológicos tuyos, sino conforme a la enseñanza general de la Biblia.
quiero decirte que tú no puedes decir, aquí dice esto, y en otro lado dice otra cosa diferente. Ahora, para interpretar la Biblia sin condiciones, tienes que ir a ella de esa manera, sin condiciones. ¿Cuántas veces se abre un texto y dices tú, oye, no me encaja esto? Pero siempre se enseñó así. Si lo que siempre se enseñó así es verdad inspirada para interpretar la Biblia, no hubiera habido reforma. Necesita el pueblo de Dios releer la Escritura. ¿Sabéis lo que significa releer? Leerla de nuevo, investigando profundamente en ella, con un espíritu desmarcado de prejuicios teológicos, buscando solamente una cosa: habla, Señor. Tu siervo oye. La palabra dada así a la Iglesia exige o trae como consecuencia evitar la angustia vital de nuestros días en dos campos. Uno, en el campo humanista, del raciocinio y de la transigencia, y otro en el campo del legalismo, que produce el mismo efecto, pero en sentido contrario. ¿Cuál es, por tanto, mi responsabilidad? Y termino ahí. Jesús deja a esta iglesia en el mundo, en el siglo XXI, para que predique la palabra y viva conforme a la palabra. Este es el desafío. El desafío no es saber de qué forma tenemos que organizar la estructura interna de la iglesia hoy y de qué forma tenemos que hacer para evangelizar al mundo hoy. La vida de la iglesia, como misión específica, es reproducir el deseo de Jesús. Y el deseo de Jesús es este: Padre, les he dado tu palabra y ellos la han recibido. De manera que una iglesia que vive conforme a la palabra es una iglesia que comunica gracia y verdad. Porque la palabra es la expresión suprema de la gracia de Dios. Porque el Dios de la Biblia se ha revelado no para castigar al pecador, sino para salvar al pecador. Y porque el Dios de la Biblia se ha revelado con un propósito: que tengamos vida. ¿Qué vida? ¿Vida eterna? Por supuesto que sí. Pero escucha lo que dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que puedas disfrutar de la vida, no solo en la congregación, sino fuera de la congregación. De manera que Cristo dice: mis ovejas tendrán pasto. ¿Cuándo? Dentro y fuera. Al entrar y al salir. Porque un creyente es un creyente siempre en la congregación de sus hermanos, en el mundo donde trabaja o en el hogar donde vive. La responsabilidad es recuperar la Biblia, mis amados hermanos, sin condiciones. Nos llamamos las iglesias de la Biblia. Yo digo amén, Señor, sea así. Pero hay que recuperar la Biblia en la iglesia sin ningún tipo de condicionante. El liderazgo de la iglesia tiene que reunirse para decir: ¿es así o no es así? Y caminar en armonía los unos con los otros a la luz de la Biblia. Necesitamos recuperar urgentemente la Biblia en el hogar. En nuestra iglesia hemos tenido que cambiar este año el programa general de la escuela dominical, por lo menos durante un año. ¿Sabéis por qué? Porque los niños que asisten a la iglesia, incluyendo muchos de los creyentes, no conocen historias bíblicas. Tú le preguntas a un niño: ¿quién es? Personajes no extraños, no Bezaleel y Aholiab. Pregúntale a un niño quién fue Sansón, y posiblemente no te sepa decir quién fue Sansón. Esto demuestra algo: que el mandamiento de reconocimiento de la Biblia como inspirada por Dios en el hogar no es cierto. Dios dijo a su pueblo: la palabra que yo te doy estará en tu mente, sobre tu corazón. Y cuando la Biblia está sobre el corazón del padre y de la madre, se le comunica a los niños. No en la opresión de que aprendan la Biblia de memoria, la entiendan o no, sino en la relación que les lleva permanentemente a la solución del problema familiar a la luz de la Biblia.
Y cuando el problema se presenta y Dios da la solución, el padre y la madre reúnen a sus niños y en las palabras que entiendan dice, Dios ha funcionado conforme a su palabra. El padre que respeta a su madre en el hogar, que reconoce que es coheredera de la gracia de la vida, es el único que puede enseñar a los niños de su hogar lo que Dios dice sobre el amor de Dios para sus hijos en la Iglesia de Jesucristo. Dejémonos de historias de teología y vayamos a la práctica de la Biblia. Esto exige esta noche una determinación personal, que no es fácil. ¿Quieres vivir conforme a la Biblia o no? Sí. ¿Quieres vivir de verdad? Si tú quieres vivir de verdad conforme a la Biblia, prepárate para pagar un precio. Del mundo, por supuesto. Pero esto es, yo diría, natural. En el mundo tendréis aflicción. No solo en el mundo. El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Tú tienes que tomar una decisión hoy. Cristo dice, les he dado tu palabra. Y como yo les he dado, así también vosotros. Se cuenta que en cierto momento de la historia de las legiones romanas en el occidente, una legión acantonada muy cerca de este lugar tenía un jefe, digamos así, de la legión que recibió una orden del emperador. Todo cristiano que esté en esa legión debe ser muerto. Él sabía que un oficial, un centurión de esa legión, era cristiano. Hombre joven, brillante, militar, ejemplar hombre en medio de sus compañeros. Y este hombre llamó a este joven oficial y le dijo, tengo este documento. ¿Tú eres cristiano? Sí. Yo tengo que ejecutarlo, pero es fácil. Tienes que decir que ya no eres cristiano. ¿Te imaginas? Este oficial joven dijo al jefe superior, yo no voy a renunciar al cristianismo porque sería renunciar a Cristo. Y este hombre le preguntó, ¿tú sabes lo que te va a costar no renunciar a Cristo? Y él dijo, no, pero sé muy bien lo que me va a costar si renuncio a Cristo. Esta es la decisión, hermanos, queridísimos hermanos míos. Es el tiempo en que Dios busca un pueblo que diga, aquí estoy, Señor, para comprometerme con tu palabra, no importa el precio que tenga que pagar. Yo quiero cada noche mirar los ojos de Jesús y sentir sus palabras, bien, buen siervo y fiel. Me importa muy poco, cada vez menos, que los hombres me miren mejor o peor, porque quiero solemnemente tomar un compromiso con Cristo, como tú, así también yo, para mi bendición personal y para gloria de su nombre. Que Dios añada su bendición.